Mientras tanto, Human Rights Foundation declaró a Leopoldo López como prisionero de conciencia tras realizar un análisis de los indicios y evidencias presentadas hasta el momento en su contra. Determinaron que el líder de Voluntad Popular fue perseguido, arrestado y encarcelado exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, que sus acciones convocando a sus seguidores bajo el lema "La calle es la salida" están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Para discutir este tema están con nosotros desde Nueva York Javier Elaje, director jurídico de The Human Rights Foundation, desde la ciudad de Miami Antonio María Delgado, periodista de El Nuevo Herald, y aquí en Washington Jaime Aparicio, diplomático, abogado y analista político. Un placer tenerlos a todos con nosotros. Y vamos directamente con Antonio. ¿Nos puedes hablar, siendo venezolano, habiéndole dado cobertura a esta situación que está ocurriendo en tu país natal, qué nos puedes decir? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué es lo que apoya el pueblo de Venezuela? Bueno, gracias Patricia, es un placer participar en tu programa. Lo último que se ha estado viendo dentro del chavismo es que ha habido un deterioro gradual de lo que ha sido la popularidad tradicional del régimen dentro de los sectores populares, de la base tradicional del chavismo. Las últimas encuestas muestran de que el apoyo duro hacia Maduro se encuentra en niveles del 20%. Esto ha venido cayendo de una cifra inicial hace un año, cuando rondaba cerca del 44%. Gran parte de esto se debe al deterioro económico evidente por el cual atraviesa el país, la aguda escasez, pero también por una serie de problemas que han estado rondando al país desde hace mucho tiempo, como la criminalidad, como el mal servicio o la mala prestación de los servicios públicos, las interrupciones eléctricas, y se ha estado sumando, creando una especie de tormenta perfecta hacia el régimen. A esto se le suma el descontento de una generación joven de estudiantes que no están de acuerdo con el rumbo hacia el cual el chavismo está tratando de canalizar el país. Human Rights Foundation, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso, Javier Elaje, y el caso, digamos, de Leopoldo López? Tu organización ha emitido un comunicado y ha pedido la liberación inmediata del líder de oposición, Leopoldo López. Correcto, gracias Patricia por la invitación. En efecto, el día de ayer, Human Rights Foundation declaró a Leopoldo López como prisionero de conciencia del gobierno del presidente Maduro. En el pasado ya HRF ha declarado a la jueza Fiuni, por ejemplo, y al líder sindical Rubén González como presos de conciencia. Siempre que HRF declara a alguien como prisionero de conciencia, es para diferenciar que no es cualquier preso político, es un preso político que en su método de resistencia a un poder autoritario, a un gobierno autoritario, ha utilizado en todo momento métodos no violentos. Llamar a una concentración masiva, expresamente pacífica, como lo ha hecho el líder de la Mesa de la Unidad, que tiene también dentro de la Mesa de la Unidad su propia agrupación política que es Voluntad Popular, la manera en que lo ha hecho está protegida por el derecho internacional. Los 4 cargos que la Fiscalía le terminó imputando en la madrugada de ayer, en efecto hace 2 días, en la noche comenzó y terminó a las 2:30 de la mañana de ayer la audiencia. Los 4 cargos que se le imputaron están protegidos es penando discurso que está protegido por el derecho internacional. Los 2 primeros cargos, que son los cargos de incendio y de causar un incendio y de daños a la propiedad pública, no tiene participación Leopoldo López porque no hay ningún indicio, ninguna evidencia de que él haya hecho tal cosa. El tercer cargo es un cargo de organización criminal. Básicamente la Fiscalía está argumentando que Voluntad Popular, que es un partido político registrado conforme a las leyes venezolanas, miembros de la unidad, de la Mesa de la Unidad, se está diciendo que Voluntad Popular es una organización criminal creada
con la finalidad de cometer crímenes. Obviamente no tiene ningún asiero. Y por último, el último cargo es el cargo de instigación a la delincuencia, instigación a cometer delitos. Ese cargo es el favorito de las dictaduras alrededor del mundo. De hecho, el actual premio Nobel de la Paz, Louis Chabot, está preso desde fines del 2009 bajo cargo de instigación a derrocar los poderes del Estado. Igualmente, en Kazajistán el año pasado, el líder máximo de la oposición, Vladimir Kozlov, preso por incitación al odio social. Vamos justamente, Javier, a tocar el tema no tan solo de Leopoldo López, pero, embajador Aparicio, ¿qué nos puede decir en cuanto a la pobre, por decir algo, reacción o respuesta de la mayoría de la comunidad internacional, pero lo que sorprende a la región son los líderes latinoamericanos? Gracias, Patricia, por tenerme en tu programa. Y es así, yo creo que lo más lamentable de este suceso ha sido la reacción de los países latinoamericanos. Aunque han habido tibias respuestas de Colombia y de Chile, y bueno, Panamá ha sido mucho más sólido, quienes verdaderamente se han pronunciado frente a estos hechos que violan todas las reglas del derecho internacional de los derechos humanos y de la participación política y los derechos políticos, han sido organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Foundation, como Human Rights Watch, y lamentablemente los gobiernos no han tenido ni el valor ni la coherencia de participar o de pronunciarse frente a estas lamentables violaciones. Y es aún más lamentable que la Organización de Estados Americanos, la encargada de vigilar el cumplimiento de la Carta Democrática, también haya mantenido un silencio que no ha mantenido ni en Honduras cuando hubieron conflictos de orden político, o cuando el avión del señor Evo Morales no fue permitido aterrizar en Europa, inmediatamente la OEA se pronunció. Es triste que en este momento, donde han habido muertos, donde hay una clara violación a los derechos políticos de Leopoldo López, no haya habido la más mínima presentación o repercusión en la Organización de Estados Americanos. Y precisamente mencionó, embajador, a Human Rights Watch, a pesar de que el abogado de Leopoldo López informó que durante el desarrollo de la audiencia se desecharon los cargos de terrorismo y homicidio, que eran los cargos más recios que tenía. Sin embargo, permanece bajo privación de libertad por disposición de una juez. Organismos internacionales para la protección de derechos humanos como Human Rights Watch denuncian este encarcelamiento del líder Leopoldo López y de la fuerza bruta utilizada contra los manifestantes. Veamos. Los líderes de oposición y los estudiantes han convocado a manifestaciones pacíficas para expresar su descontento por la inseguridad en Venezuela y por una larga lista de quejas que buena parte de la sociedad venezolana tiene contra el gobierno del presidente Maduro. Las fuerzas de seguridad, tanto uniformadas como civiles armados, han reaccionado con brutalidad, han golpeado a manifestantes, han detenido a numerosos manifestantes en distintos sitios del país, también han agredido y detenido a periodistas. Luego muchos de estos han sido liberados, pero bajo la condición que no pueden volver a participar en una manifestación pacífica, porque de lo contrario podrían regresar a prisión. Antonio, ¿qué nos puedes decir para colocar siempre aquí en La Voz de América, en Foro Interamericano, el balance? El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que se está gestando en efecto un golpe de Estado, que los estudiantes o los manifestantes en muchos casos son los que causaron hasta cierto punto las muertes y han destrozado, han cometido actos de vandalismo. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, es muy difícil en realidad tratar de entender la acusación del régimen de Maduro sobre cómo estudiantes que manifiestan en las calles están ejecutando un golpe de Estado. Los golpes de Estado se ejecutan desde las Fuerzas Armadas y aquí lo que se ve son estudiantes que están manifestando en protesta del régimen y una protesta que empieza en realidad por una exigencia estudiantil de que el gobierno brinde una mayor seguridad dentro de las instalaciones universitarias. Esto se produjo porque hubo una violación en una universidad en San Cristóbal de una joven estudiante y los jóvenes, sus compañeros salieron a protestar y lo que hizo el régimen en ese momento fue reprimir fuertemente y arrestar a un número de estudiantes y acusarlos de terrorismo. El saldo es muy negativo en este momento para en Venezuela. Los índices de violencia son evidentes. Los últimos informes que tuvimos la noche es que oficialmente hay 6 muertos, hay quizás 200 heridos. Hay de estos heridos quizás 80 o cerca de 100 son por heridas de bala, no son perdigones. Estas heridas son causadas por agentes de la Guardia Nacional, pero también por los denominados colectivos, que son bandas delictivas armadas por el régimen para salir a las calles a ejercer intimidación. También, y de esto hay mucha evidencia, lo cual ha complicado un poco la posición del régimen ante la comunidad internacional. Este argumento de que es víctima de un golpe de Estado ha sido un poco contrarrestado porque ha salido toda una serie de información, de fotos, videos tomadas en las ciudades, demostrando cómo en realidad se produce, cómo es la violencia y quiénes son los autores de esta violencia. Así que de manera que es sumamente difícil, incluso para quienes quieran creer o darle el beneficio de la duda al régimen de Maduro de que esto es el ejercicio de un golpe de Estado propiciado por el imperialismo, propiciado por la oligarquía venezolana. Simplemente la evidencia no respalda esa teoría. Vamos a Javier Elaje. Javier, sé que tu organización Human Rights Foundation hizo un gran estudio, análisis sobre el caso, digamos, de Honduras que mencionó hace poco el embajador Aparicio y sobre el golpe de Estado que ocurrió en ese país. ¿Cómo se define un golpe de Estado y cuál es la diferencia? Porque eso es lo que está diciendo el gobierno de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia con lo que está ocurriendo en Venezuela, si hay alguna? Mire, en Venezuela, de acuerdo a la definición de golpe de Estado, nosotros para hacer la definición de golpe de Estado vimos todos los trabajos que hay desde el primer libro sobre golpe de Estado, que es un libro de 1650, si no me equivoco, 60 y algo, de un autor francés de apellido Naudet. Desde entonces vimos todo lo que se ha escrito sobre golpe de Estado y hicimos una definición que luego se la pasamos a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras y la tomó como estándar para medir lo que había ocurrido con el presidente Zelaya, determinando que en efecto se había producido un golpe de Estado. Las características son que sea contra el jefe de Estado, específicamente contra quien es en ese momento quien controla el poder ejecutivo, lo que significa controlar las Fuerzas Armadas, que sea de manera abrupta. Esa es la diferencia con la revolución, que también es una ruptura anticonstitucional que viola la Constitución, pero que no se produce de manera abrupta, sino de manera gradual. Eso es en cuanto al tecnicismo. Ambos, la revolución y el golpe de Estado, son negación del orden constitucional establecido. Ahora, lo que es muy importante es hacer la diferencia entre una incipiente, lo que yo veo en Venezuela es que se podría estar viendo una incipiente revolución como las que eventualmente se terminaron viendo en la Primavera Negra. ¿Cuál es la diferencia de la revolución con un mero golpe de Estado que busca que una facción política entre al gobierno frente a una facción establecida? Que la revolución se produce contra un gobierno autoritario, casi en la totalidad de los casos, es un gobierno dictatorial, es un gobierno que no respeta las libertades de la población. Es el caso, por ejemplo, de los gobiernos teocráticos que cayeron durante la Primavera Negra, es el caso de las dictaduras comunistas que cayeron en Europa Oriental luego de la caída del muro de Berlín y las revoluciones que se produjeron en la República Checa, en Polonia, lideradas por grandes líderes internacionales. Es decir,
esos son los casos de revolución. Si usted se fija, mire, es paradójico, la revolución de Fidel Castro de 1959, cuando su grupo de guerrilleros toman finalmente la ciudad de Santa Clara, si no me equivoco, y se declaran ganadores de la revolución, 1 de enero de 1959. Esa es una revolución democrática en ese momento que está derrocando a un gobierno dictatorial que era el gobierno del general Batista. Lo que es muy importante es que siempre que hay un cambio de gobierno de esta naturaleza se produzca una transición hacia la democracia y no ocurra lo que ocurrió con la revolución de Gaddafi o con la revolución de Irán o con la revolución de Cuba, que se terminaron tornando dictaduras totalitarias. Vamos aquí al embajador Aparicio. Si no se puede aceptar esa definición, digamos, del gobierno de Nicolás Maduro de que se está gestando un golpe de Estado, digamos que no se acepte esa definición, entonces la solución debería ser un diálogo verdadero, honesto entre ambas partes. El presidente Maduro ha pedido un diálogo para que se efectúe el día lunes, la próxima semana, a lo que ya líderes y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho que no irán a sentarse en la mesa de negociaciones. Una posibilidad de solución siempre es el diálogo y siempre es el encontrar salidas. El problema es que se tienen que dar las condiciones objetivas para que esto suceda. Primero, la libertad de Leopoldo López y de todos aquellos que han sido detenidos. Como dijo Javier, en ninguno de estos casos se ha producido ningún delito, es simplemente parte del juego democrático que se ha suprimido hoy día en Venezuela, que es el derecho de asociación, el derecho de protestar pacíficamente, el derecho de tratar de recuperar las libertades democráticas que ha suprimido Maduro. Pero mientras Maduro tenga este control autoritario del poder, es muy difícil establecer un diálogo, porque no hay mecanismos políticos para que la oposición pueda tener un espacio de concertación. Si no hay cambios radicales en Venezuela, si no se acepta que la oposición tiene que participar, que los medios de comunicación tienen que ser abiertos y libres, es muy difícil que se pueda en estos días llegar a un acuerdo de consensos. Creo que lo más probable es que se va a tensionar la situación en Venezuela hasta que Leopoldo López sea liberado, que los estudiantes van a seguir en las calles y lamentablemente esto puede derivar en cualquier momento en algo que nadie quiere en Venezuela. Definitivamente muy triste lo que está ocurriendo. Antonio María Delgado, y ya para conclusiones, y te dejamos a ti con las palabras finales, ¿son realmente los indicios, digamos, las opiniones dentro de Venezuela y de tus contactos dentro de Venezuela, que tanto la oposición, los estudiantes, como aquellos que son afines al oficialismo quieren un diálogo, quieren la paz? Sí, yo creo que la inmensa mayoría de venezolanos quieren la paz, quieren buscar una solución a este conflicto pacífico. El problema es que, como decía el embajador, para que haya una negociación real, sincera, necesita las partes de estar dispuestas a ceder y brindar espacios para que la otra parte pueda sentirse atendida. En el caso del chavismo, tradicionalmente, las propuestas de diálogo han sido cortinas de humos. Ellos suelen estar sumamente radicalizados en su postura, sumamente radicalizados en lo que ellos ejecutan y no se muestran dispuestos a brindar concesiones. En el caso de los estudiantes, el contacto que hemos tenido con ellos nos muestran de que están dispuestos a permanecer en las calles, pese a que el chavismo ha estado sacando unidades militares a combatirlo, lo cual genera mucha preocupación. Están colocando tanques y helicópteros artillados a intimidar estudiantes tirando piedras. Y todos estos ataques que se han registrado en las calles con las unidades de colectivos ha causado
muchas lesiones, muchas muertes. Hay una situación muy delicada que la comunidad internacional debería ver con mucho cuidado. Muchísimas gracias, le agradecemos a nuestros invitados, Jaime Aparicio, Javier Elaje y Antonio María Delgado. Y si usted desea conocer más detalles de este y otros temas que estamos tratando aquí en Foro Interamericano, un programa especial dedicado a la situación en Venezuela. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.